Dice la palabra del Señor, Mateo 4, 18 en adelante, dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí a otros dos hermanos, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Señor, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Dios, porque tú eres digno de adoración y de gloria, de honra, Dios, de alabanza. Señor, gracias por escogernos, gracias por llamarnos, gracias por darnos este privilegio, Dios. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros estudiamos desde la escuela mismo, y aun cuando somos adultos, tenemos sueños. ¿Cuántos tienen sueños aquí? No cuántos tienen sueños, no, ¿cuántos tienen sueños? Amén. Tenemos sueños. Y desde la escuela nosotros nos proyectamos en nuestros sueños. Y anhelamos hacer parte de algo grande. No hay un niño, no hay un estudiante que no haya anhelado hacer parte de algo grande. Y alrededor nuestro se mueven empresas en la ciudad donde usted esté, en el país donde esté. Y anhelamos trabajar o hacer parte de esas grandes empresas. ¿Qué estudiante no quisiera trabajar en Ecopetrol, en una multinacional? ¿Quién no quisiera ser docente en una buena universidad? ¿Quién no quisiera pertenecer a una empresa significativa dentro del país? Anhelamos, tenemos sueños y anhelamos pertenecer a buenas empresas. Pero también quisiéramos hacer parte de esas personas que hacen parte de esos lugares o esos puestos de eminencia. ¿Quién no ha soñado alguna vez porque un hijo sea presidente de la República? Que sea un gobernador, que sea un alto militar, una persona en una posición de eminencia. Yo creo que normalmente tenemos sueños. Y cuando estamos estudiando, uno en la escuela le dice: ¿usted qué quiere ser? Yo quiero ser de la NASA. O sea, usted piensa en grande. Y llegamos a la universidad con esos sueños. Si estoy estudiando Derecho, digo, un día quiero hacer parte de un equipo de abogados muy poderosos. Si estudio Medicina, quiero ser un especialista, o sea, siempre soñamos en hacer parte de una gran empresa o de un gran gobierno. Por eso el tema o el título del mensaje hoy es: sí es posible pertenecer al reino. Sí es posible pertenecer al reino. Los sueños de la gente es alcanzar grandes logros. Aquí en Popayán, ¿quién no quiere, qué profesional no quiere ser médico en la clínica La Estancia, en el San José, en grandes clínicas? ¿Qué profesional no quiere ser gerente dentro del Cauca conocido, gerenciar empaques, gerenciar alguna fundación grande? ¿Quién no quiere hacer parte de una gran empresa? Sueños que todos tenemos. Al mirar a nuestro alrededor las empresas,
Anhelamos hacer parte de ellas. Anhelamos ser un alcalde de una buena ciudad. Tener poder. ¿Sabe por qué? Porque pensamos desde allá que trabajando en esas grandes empresas o instituciones, esas personas que lo hacen, porque esas personas que pertenecen tienen resueltos sus problemas. Creemos que al hacer parte de esas grandes empresas, resolveremos nuestros problemas porque la opinión o el concepto de la gente es que esas personas tienen resueltos sus problemas. Su economía debe andar bien. La economía de un alcalde debe estar bien. La economía de un gran gerente debe estar bien. La economía del presidente debe estar bien. Su familia debe andar bien. Creemos, o la gente en el mundo cree, que esas familias deben andar bien, que la salud de ellos debe funcionar, debe estar bien, que todo lo que tienen alrededor debe funcionar, su nivel social, su nivel intelectual, sus modales, su forma de vivir, debe marchar bien, ¿sabe? Pero nos encontramos ante un gran problema. Y es que ese tipo de empresa o ese tipo de puestos, escúcheme, jamás tiene vacantes. Ese tipo de puestos jamás tiene vacantes. Nunca salen de Ecopetrol a las calles a buscar personas para que trabajen allá. Nunca salen de las grandes empresas a los barrios a decir, ¿quién quiere trabajar en esa empresa? ¿Quién quiere hacer parte? Jamás. No hay vacantes. Al contrario, esos son lugares que están reservados para personas exclusivas. Para que usted sea gerente de cualquier empresa, usted tiene que reunir unos requisitos que muchas veces son inalcanzables. Si usted no ha sido preparado desde pequeño para eso. Para usted ser gerente de Ecopetrol, le piden esta vía y la otra. Para usted ser gerente de una clínica, de un hospital, usted tiene que haber sido preparado desde chiquito y tener buena influencia. ¿Cierto? No te van a hacer... Estos son puestos, para usted ser alcalde, tiene que tener muchas cosas, requisitos. Sí, usted puede lanzarse, el problema es que lo elijan o no. No todo el mundo tiene acceso a este tipo de empresas, pero hay una empresa, la más poderosa que todas las empresas, un gobierno más poderoso que todos los gobiernos. Usted y yo sabemos qué gobierno es, usted y yo sabemos qué empresa es. Un rey más grande que todos los reyes, Jesucristo de Nazaret. El cielo es su trono. La Biblia dice que es un reino donde ladrones no minan ni hurtan, donde el orín ni la polilla corrompen. Todas estas grandes empresas del mundo están llenas de problemas. Ladrones minan y hurtan, corrupción. Los gerentes de esas empresas, cuando no están involucrados, y mucha gente que obra honestamente tiene que estar atajando, cogiendo, controlando para que no se pierdan las cosas. Pero el reino más grande y poderoso, el cual pertenece a Jesucristo, no sufre con esos problemas. No hay ladrones, no hay polilla, no hay orín que corrompa. Es el reino del Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué diferente es este reino y qué diferente es este rey. ¿Qué diferencia hay? Escúcheme, la Biblia dice
que Él vino del cielo a buscar, escúcheme, Él se vino del cielo a buscar personas que quisieran trabajar para Él. El Rey de Reyes y Señor de Señores, el gobierno más poderoso que existe en toda la eternidad, en todo el universo. Ese Rey se vino del cielo, dice Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Se vino del cielo a buscar personas, seres humanos como usted y yo, que quisieran hacer parte de ese gran gobierno. Seres humanos como usted y yo, que quisieran hacer parte de ese equipo de trabajo. Por eso, sí es posible pertenecer al gobierno más poderoso que ha existido, que existe y que existirá. Sí es posible. En Filipenses capítulo 2, versículo 7 dice la Biblia que Jesús se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, para venir aquí a la tierra a buscar hombres y mujeres dispuestos a ser parte de su equipo de trabajo. Hombres y mujeres dispuestos a seguirle siendo un rey sobrenatural. Se hizo hombre, dice la Biblia. Se hizo como usted y como yo. Y vino hasta nosotros para invitarnos a trabajar en su reino, para su reino. Y el apóstol Pablo fue un convencido de esto. El apóstol Pablo, cuando describimos al apóstol Pablo, encontramos a un hombre de una posición, de un nivel social, cultural, político muy alto. Pero el apóstol Pablo, cuando recibe la invitación del Señor, reconoce que es la mejor empresa, que la mejor empresa sobre la tierra, y no solo sobre la tierra, sino también en el cielo, la más grande, la más poderosa. Escúcheme, en Hechos capítulo 26, versículo 15, el apóstol Pablo reconoce que era lo mejor. Mucha gente en el mundo anda buscando las mejores empresas o los mejores lugares para trabajar, que le den prestigio, que le den fama, que le den poder. Pero el apóstol Pablo, siendo quien fue el apóstol Pablo, o quien era antes de conocer de Cristo, la Biblia dice que este hombre hablaba como 3 o 4 idiomas. La Biblia dice que tenía acceso a la élite religiosa del pueblo judío, al Sanedrín. Cuando iba persiguiendo a la iglesia, llevaba cartas de los sumos sacerdotes. Pero también la Biblia dice que tenía acceso a los emperadores romanos. Pero también tenía acceso a los gobernantes griegos. O sea que el apóstol Pablo era un hombre de una buena posición social. Dice la palabra del Señor que estudió a los pies de Gamaliel, de los maestros teólogos más eminentes de su época. Pero cuando viene Jesús y le hace la invitación, Pablo entiende que estaba frente al mejor de todos los gobernantes que pueden existir jamás en todo el universo. Pablo entendió que estaba ante la mejor oferta que puede tener un ser humano. Por eso yo le digo, Señor, gracias, porque es lo mejor para mí. Servirle, hacer parte del equipo de trabajo de Dios, es lo mejor que nos puede pasar. El apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, versículo 15, dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Porque cuando persiguen la iglesia, persiguen al Señor. Es el único, escúcheme, es el único gobierno, es el único dueño, es el único rey, es el único, permítame decirlo, patrón que sale en defensa
de sus colaboradores. Le dijo a Pablo, cuando tú persigues a mi pueblo, me persigues a mí. O sea, si te metes con mi iglesia, te metes conmigo, le dijo el Señor. ¿Tú quién eres? Le dice, yo a ti no te he hecho nada. Le dice, sí me has hecho, porque tú estás persiguiendo mi pueblo. Y dice, pero levántate, le dice el Señor, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mire, le está diciendo, hay una vacante para ti. Jesús está desafiando a Pablo, le está diciendo, tú tienes todas las credenciales para triunfar en este mundo. Tú las tienes, humanamente las tienes. Hablas varios idiomas, tienes acceso al gobierno, tienes acceso al Sanedrín, tienes poder para matar. Tú tienes todas las credenciales, pero vengo a ofrecerte el mejor empleo que puede existir. Y Pablo dice que él no fue rebelde al llamado. Pablo dice que cuando el Señor lo llama, Pablo dice en el versículo 19, por lo cual, porque está haciendo una defensa ante el rey Agripa. Y Pablo le explica todo esto, cómo fue la conversión suya. Y en el 19 dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Hay gente rebelde a la visión celestial. Hay gente que no atiende el llamado del Señor. Dios, conociendo el corazón del hombre en este tiempo, nos pone el ejemplo de un hombre que era un hombre puesto en un lugar de eminencia, el apóstol Pablo. Para que después no digamos que es que el evangelio es para los de abajo o para los de arriba. No, aquí nos presenta al hombre que Dios le iba a dar la misión de hablarle a usted y a mí de Él, de Cristo. Levántate porque tengo una misión para ti. Y Pablo le dice a Pedro y a los apóstoles, yo no obedecí a hombres, yo salí obedeciendo al Señor. Y aquí le dice al rey Agripa, yo no fui rebelde al llamado. Y hoy Dios te dice, ¿tú eres rebelde al llamado? Pablo no fue rebelde y tenía todas las opciones naturales para negarse a seguir al Señor. Y Pablo dice, cuando el Señor me llamó, deseché todo lo que tenía. Y termina este hombre diciendo, todo lo tengo por basura, lo que era antes. Porque Pablo hizo la comparación entre el reino de los cielos y el reino de la tierra. Los reinos de la tierra. Dijo, no son ni lo más parecido al reino de Dios. En Hebreos capítulo 11. El escritor a los Hebreos dice, en el capítulo 11, versículos 14 en adelante, dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Escúchame. Todos aquellos que aceptan la invitación del Señor, tenemos preparada una ciudad en el cielo. Tenemos preparada una ciudad. La Biblia dice que muchos hombres y mujeres aceptaron la invitación de Dios a ser parte del reino de los cielos. Y la Biblia empieza a nombrar a Noé, empieza a nombrar a Enoc, empieza a nombrar a Abraham, empieza a nombrar a Sara. Y la Biblia habla de todos esos hombres, a Moisés. Dice, pero
Pero ellos salieron de sus ciudades, de sus cosas. Cuando Dios llama a Abraham y le dice, te invito, tengo una vacante para ti. Abraham tenía tierras. Abraham tenía poder. Cuando Dios le dice a Moisés, cuando Dios pone el sentir en Moisés y lo invita, Moisés era faraón. Aunque usted no diga amén, Moisés era faraón. Moisés era el nieto de faraón. Moisés estaba formado como un faraón. Y a los 40 años dice la Biblia en el libro de Hebreos que salió atendiendo el llamado de Dios. ¿Cuántos, escúchame, cuántos menosprecian el llamado de Dios por su posición, por sus niveles? Pero aquí Dios en la palabra nos muestra hombres y mujeres de todas las tallas y de todos los pergaminos, sin importar su lugar, su nivel, su ubicación. Sabe, desafortunadamente muchos rehúsan la invitación a participar de esta majestuosa y grande obra o grande empresa, si me permite decirlo. Muchos rehúsan. El reino de los cielos está buscando embajadores que quieran representarlo. Yo nunca he visto ni he escuchado que salga una gran empresa a buscar gerentes en las calles. O que salga el gobierno de un país a decir, voy a los barrios a buscar embajadores para mandarlos a otras naciones. Pero el reino de los cielos sí lo hace. Va a las calles, va a las casas, va a los barrios, va a los pobres, va a los ricos, va a los necesitados, va a los indigentes, va a los alcohólicos, va a las prostitutas, va a los pecadores a buscar, escúchame, embajadores del reino de los cielos. El reino de los cielos está buscando embajadores que quieran representarlo. La Biblia dice que el aceptar a Cristo como Señor y Salvador, al aceptarlo nos hacemos embajadores del reino de los cielos. Segunda de Corintios capítulo 5. Qué importante es que usted y yo como pueblo de Dios entendamos la magnitud del llamado, lo importante, lo que significamos. Por eso es que estamos en guerra, porque el enemigo sí entiende, el enemigo sí sabe, escúchame, lo que se nos ha delegado. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Escuche, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ese es el puesto que nos dio. Ese es el cargo que nos dio el Señor. El ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, escúchame, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Qué tremendo cargo el que el Señor nos dio. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dice el apóstol Pablo, rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nos dio el cargo de ser embajadores. Escúchame, yo no sé si usted, yo creo que eso ni lo sueña uno. Yo creo que eso es de las cosas que la gente no sueña, ser embajador de Colombia, ser embajador de mi nación. Yo creo que si no es formado desde la cuna, eso no lo sueña nadie.
Pero ¿sabe? Jesús vino a la tierra para darnos el cargo de más eminencia y más alto que había en el cielo, embajadores del reino de Dios. ¿Sabe que la Biblia dice que los ángeles, escúchame, los ángeles anhelan hacer lo que la iglesia hace, o más bien lo que la iglesia debería hacer? Los ángeles anhelan hacerlo. Los ángeles que se mueven al lado del Señor, pero anhelan hacer lo que la iglesia hace. Es que Dios no nos dio cualquier trabajo, cualquier puesto, ni cualquier llamado. La Biblia dice que nos dio el trabajo, o nos dio el puesto, nos dio el cargo de embajadores. Yo lo desafío a usted. Si usted no entiende cuál es la función de un embajador, que usted entre a Google y mire la función de un embajador. Lo primero es que un embajador debe conocer su nación. Un embajador debe conocer su nación. ¿Cuántos ríos la bañan? ¿Cuáles son los ríos principales? Si tiene océanos, las montañas que tiene, los volcanes. Debe conocer la historia, debe conocer el presente de su nación, todo lo geopolítico. Un embajador debe conocer, escúchame, porque un embajador habla como si fuera el presidente de la nación, en otra nación. Y aquí la Biblia dice que somos embajadores de Cristo como si rogásemos, como si Dios rogase por medio de nosotros, como si Dios actuase por medio de nosotros. Dios está llamando hombres y mujeres para que atiendan y reciban el cargo de embajadores del reino de los cielos. Es a trabajar para ese reino desde aquí en la tierra. Desde aquí es donde nos garantizamos un día estar allá. Es desde la tierra, es en el llamado que el Señor nos hace. Pero muchos rehúsan la invitación. ¿Sabe? Porque quizá no pueden medir el resultado. No pueden medir lo que significan los beneficios. No se pueden medir los beneficios humanos al hacer parte del reino si no se mira con perspectiva del reino. Por eso muchos no aceptan la invitación. Porque no miden, no pueden cuantificar en dinero la invitación. Pero tenemos la plena garantía que a diferencia de cualquier empresa, por grande o pequeña que sea, y que un día terminará, pase lo que pase, todas las empresas terrenales, por grande o pequeñas que sean, un día pasarán, un día terminarán. Porque la Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos. O sea, las empresas, por grandes o pequeñas que sean, los gobiernos, por grandes o pequeños que sean, un día pasarán. Un día dejarán de ser. Porque el mundo pasa, dice la Biblia, y sus deseos. Eso tiene que pasar. Mas no así con el reino de Dios. Porque el reino de los cielos es un reino eterno, inacabable. No se destruye, nunca terminará, nunca desaparecerá, siempre será, siempre estará vigente. Todos aquellos que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, nunca pasaremos, nunca dejaremos de ser. Ese gobierno, el gobierno celestial, siempre estará vigente. Y lo más bonito es que siempre hay vacantes. Siempre hay vacantes. En el cielo no hay un letrero donde dice, no insista, no hay vacantes. Ese letrero usted lo encuentra en el mundo y en este tiempo sí que se ha vuelto común. No insista, no hay vacantes. No, con el reino de los cielos es contrario.
siempre hay vacantes. He aquí estoy a la puerta y llamo. Es el mismo el Señor el que llama. Pero la gente se rehúsa. Y muchas veces aún la misma iglesia se rehúsa al llamado del Señor. Muchas veces la iglesia no entiende porque miden la obra de Dios por beneficios económicos. Porque ese es el sueño de muchos. Y si no de todos en las escuelas, ser grande, ser un profesional. Yo quiero jugar fútbol y tener mucha plata. Yo quiero ser un profesional y tener mucha... O sea, enfoca el ser humano su triunfo, su victoria en finanzas, en riquezas. Y muchos rehúsan el llamado del Señor porque quieren cuantificar el resultado en dinero. Y el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida. El reino de los cielos va más allá, porque el dinero y la riqueza hace parte de los deseos de este mundo. Y la Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos. Pero cuando usted y yo aceptamos el llamado del Señor, la Biblia dice que permaneceremos para siempre. Porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tenemos nosotros que entender que este reino nunca desaparecerá, aunque todos aquellos desaparezcan. Por eso, todos aquellos que desde aquí aceptamos a Cristo como su Señor y Salvador y nos hacemos embajadores de Él, podremos disfrutar de una eternidad con Dios. No menosprecie la mejor oportunidad que puede tener una persona. Es la mejor oportunidad. Si viéramos el llamado del Señor, como lo vieron estos hombres, como Moisés, como Abraham, como Pablo, ¿podría tu vida tener una perspectiva acerca de la obra diferente? Tenemos que visualizar el reino de los cielos como es, grande y poderoso, eterno, benéfico, cubre tu casa, pero no solo cubre tu casa, escúchame, es el único gobierno que no solo protege tu casa actual, sino que habla de que protegerá las generaciones siguientes. La Biblia dice que cuando tú y yo le servimos al Señor, no solo estamos protegiendo nuestro presente, sino también nuestro futuro. Porque el Señor garantiza que no solo te protegerá a ti, sino que protegerá a tus hijos, a los hijos de tus hijos, a los hijos de los hijos de tus hijos, hasta 1000 generaciones. Dios hace misericordia. Y cuando leo la Biblia, me encuentro a Dios diciéndole a la descendencia de David: no permito que hagan esto por amor a David tu padre. Porque aunque nosotros partamos, si Cristo no ha venido, escúchame, la protección de Dios seguirá vigente sobre toda nuestra descendencia. Sobre toda la descendencia tuya habrá protección. Porque no es este reino como el reino de la tierra, que si va un embajador y el embajador lo sacan o el embajador regresa, hasta allí llegó su cobertura o su inmunidad diplomática. No, en este reino, en el reino de los cielos, cuando el embajador parte a la presencia de Dios, escúchame, sigue aquí el respaldo de Dios. Sigue aquí la protección de Dios. Y es como no lo miden muchos que el Señor llama, rehúsan al llamado del Señor, porque no miden eso, no entienden eso. Usted y yo somos resultado, escúcheme, de la obediencia de un hombre a Dios, Abraham. Dios le hizo una promesa a Abraham.
Y Abraham se constituyó en un hombre de reino, en un embajador del cielo. Y la Biblia dice que por esa causa de la simiente de él, de la promesa que Dios le hizo a Abraham, vino Jesucristo. Y la palabra de Dios dice que cuando usted y yo aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, linaje de Abraham somos. Miles de años sigue la protección de Dios sobre Abraham. Escúchame, tus hijos serán protegidos si tú eres embajador de Cristo. Tus nietos serán protegidos si tú eres embajador de Cristo. Tus bisnietos, no importa dónde estén, no importa dónde se muevan, siempre habrá cobertura. Y aún los que están descarriados, escúchame, por causa de la fidelidad de Dios y el gobierno de Dios, un día Dios te garantiza, porque tú eres un embajador y jamás los embajadores de Cristo quedarán en vergüenza. Él dijo, ven al Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y eso permanece vigente. Eso sigue vigente. La mejor oportunidad que puede tener una persona es que Cristo se interese por hacerle parte del reino de los cielos. Es la mejor oportunidad. La Biblia dice que al llamado de Cristo, sus discípulos al instante lo dejaron todo y le siguieron. Al instante. Mateo capítulo 4, donde leíamos al iniciar la predicación, dice la palabra del Señor que el Señor vio a estos hombres y los llamó, y dice que al instante lo dejaron. Y aquí nos encontramos con pescadores. Hablábamos de Pablo, un hombre con una condición diferente a la de Pedro, de Jacobo, de Andrés y de Juan. Y Pablo dejó todo, pero aquí encontramos a unos pescadores dejándolo todo también. Sus redes, dejaron todo allí. Los hijos de Zebedeo lo dejaron a él con sus redes y se fueron, atendiendo la invitación del Señor. Un embajador de Cristo debe ser un hombre o una mujer dispuesto a dejarlo todo y a representar su reino. Qué bendición es cuando usted y yo entendemos lo que significa para una persona que Cristo lo llame. Qué importante es saber que en el plan de Dios había un llamado para la iglesia, una misión especial. ¿Sabe? Todo mundo tiene acceso. Dios no hace acepción de personas. Juan 3:16 dice que de tal manera amó al mundo. Escúchame, Dios, el reino de los cielos es tan poderoso que si todo el mundo se arrepintiese y recibiese a Cristo como Señor y Salvador, todos cabríamos en el cielo. Siempre hay vacantes. Dios no tiene temor de eso. Al contrario, la Biblia dice que Cristo no ha venido porque Dios está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el sentir de Dios. Pero muchos rehúsan a Dios. Menosprecian el llamado de Dios. Aún dentro de la iglesia menosprecian el llamado de Dios. Porque no entienden lo que significa el privilegio tan grande que puede tener un ser humano al ser tenido en cuenta en el reino de los cielos, para darle una misión especial, y es la de reconciliar al mundo con Dios, siendo nosotros instrumentos de Dios para que Él ruegue a través de nosotros. La diferencia entre un embajador del mundo y un embajador del reino de los cielos es que el embajador del mundo tiene que irse con su conocimiento a influenciar
Pero los embajadores de Cristo no venimos con nuestro conocimiento, ni con nuestro poder, ni con nuestra fuerza de influenciar, sino que Él a través de nosotros obra. Él a través de nosotros ruega, porque nos dejó su Espíritu Santo para que Él haga la obra. De nosotros solo quiere, escúcheme, disposición, aceptarlo como Señor y Salvador. Sí es posible pertenecer al reino de los cielos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Señor, bendecimos tu nombre. Señor, declaramos que tú eres bueno, Dios.